No puedo generalizar, pero el camino fue muy áspero, hay que picar piedra. Pero yo sabía que a mis compañeros los podía seducir por alguna manera, que no fueran tan fieros a través de la música. Es decir, estaban chacoteando y yo les decía: hey, un momento, suele tocar. A ver, afínense, les doy la y el mi y lo que quieren, pero ya. Y 1, 2, 3, 4, les enojaba un poco porque decía: está vieja. La primera persona que yo escucho como cantante fue a mi Vero, a Vero Ituarte, ¿no? Entonces conocí a ella, conocí a Gladys Bermejo, todo por medio de Juan José Calatayud, Anela Terrazas. No habíamos muchas que hiciéramos jazz, o por lo menos yo no tuve mucho conocimiento, ¿no? Pues las Bermejo, todas ellas pues jazzistas, ¿no? Gladys, con ella tuvimos un proyecto muy padre con Juanjo, y con Vero, pero pues nada más. Ya después, cuando yo termino mi asociación con Juan José y que llego precisamente al Arcano por ahí del 91, pues empiezo a ver a todo el tremendo mundo de gente que había en la escena jazzística, ¿no? La intervención abiertamente ya mucho más visible de mujeres jóvenes trabajando como instrumentistas, sí, más allá de cantantes o pianistas, sí, directoras de festivales como Dulce Resillas. sí. ¿Cómo ves esto? Pues yo creo que ya es algo que ya no para, ¿no? O sea, las mujeres ya llegamos, tomamos nuestro lugar y ya va a ser difícil que nos quiten, ¿no? Lo que sí yo siempre les digo, además, es no se confíen, ¿no? Porque los espacios se pueden perder, entonces hay que seguir trabajándolos, ¿no? Pero yo creo que ya es algo que ya está y que ya es imposible cambiar, ¿no? Las chicas ya están en la universidad, están estudiando, pues ya no hay quien les diga no lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí creo ahora es seguir trabajando para que haya más presencia. Todavía en los festivales de pronto haya sido, oye, es que no hay mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una cosa de mantener la continuidad y de seguir trabajando, o sea, no confiarse, pues, ¿no? En mi época no había tantas mujeres instrumentistas, la mayoría eran cantantes. Yo recuerdo, por ejemplo, en la carrera había dos, Yolatl Valadez en el piano, estaba, no recuerdo el nombre, Citlali, ya no continuó en la escena del jazz, pero era baterista, o sea, había muy pocos realmente. Y ahora ya hay un montón. Por ejemplo, estudiando en la Escuela Superior de Música, prácticamente hay mujeres en todos los instrumentos, en todos.
Si hiciera mi árbol genealógico en ese, específicamente en ese hilo que me acabas de tirar, sí tendría que decir, bueno, pues Olivia, ¿no? Y sí tendría que decir, pues Ana, ¿no? O sea, como digo, yo como cantante, o sea, es decir, yo como cantante sí me planteé como músico, pues, o sea, que dije, justo, ¿no? Me metí a estudiar con Neri porque pues, quiero hacer mis arreglos y quiero poder dirigir mi banda y tener el mismo lenguaje, yo qué sé, y a veces he tenido proyectos en los que colaboro como instrumentista, pero aún así, pues, estoy en el mundo cantante, pues, ¿no? Y sí siento que si hubieron, o sea, como mujeres instrumentistas que se pusieron ahí desde el instrumento y a ganarse ese respeto, pues sí siento que tengo que mencionar a estas mujeres, ¿no? A la Olivia, a la Ana, obviamente Pilar, que está en nuestra generación como contrabajista, que ahora pues es bien bonito que hay un montón de buenas contrabajistas, o sea, como que siento que eso ya dejó de ser así como una cosa particular y ya sí, ahora circula. No se nota tanto, ¿no? Ahora pues está circulando de otra manera. Y ahí, pero fíjate, eso también debo decir, hablando, o sea, como observando también el momento en el que todo esto sucede, pues es que también el momento del mundo empieza como a tener esta temática. Coincido contigo y yo me identifico con quienes lo están haciendo y es su quehacer lo que lo posiciona y no tanto la cosa como confrontativa, pues, ¿no? ¿Nos puedes contar qué ha ocurrido? ¿Qué te ha tocado escuchar? ¿Qué te ver, promocionar, decir? Ha sido hermoso. Yo la verdad nunca me imaginé que podía ser locutora en un programa de radio y menos especializado en mujeres, en el jazz. Siempre he creído que las mujeres merecemos más en todos los rubros y más no me refiero a que digamos somos seres supremos o no. Siento que la equidad es algo que me gustaría vivir o presenciar. Quizás ahora está un poquito más balanceado el asunto, o se está empezando a balancear, ¿no? Pero siempre he creído en eso, ¿no? O sea, también desde el fútbol es algo que he visto, ¿no? O sea, una niña de 14 años en mi generación no tenía el sueño de jugar en el Azteca, ¿no? Y ahora las niñas de 10 años, 9 años ven a su jugadora favorita en ese estadio increíble jugando de manera profesional, ¿no? Y es lo mismo que pasa en la música, ¿no? En la música teníamos 3, 4 referentes y ahora tenemos una variedad bastante considerable de referentes que nos hace pensar como, wow, claro que puedo ser profesional tocando mi instrumento, como compositora, como arreglista, ¿no? Y yo siento que yo en aquella época veía a Iraida Magos, ¿no? Y las veía ahí, así en escenarios tan increíbles, tan importantes, siendo ellas líderes de sus proyectos, y yo decía, claro, esto es mi camino, ¿no? Pero ellas, ¿a quiénes vieron? Sí. Ellas, ¿a quiénes vieron? No, a nadie. Se tuvieron que partir el lomo para crear sus propias oportunidades, y ahora yo también me parto el lomo para crear mis propias oportunidades, pero intento invitar a mis amigas, intento jalar a las personas que veo que están dedicadas a esto, ¿no? Y lo difícil que es. O sea, una jam session, ¿no? Ir a una jam. Para un varón, no importa si estás a las 3 de la mañana en shorts, en Tepito. Para una niña, no puedes ir a una jam. Sí, no. Todavía no, pero en un futuro probablemente sí. Ojalá. Has dicho algo muy, muy particular que creo que ahora se entiende más, o por lo menos se visibiliza más, que es el tema de ser mujer en el medio, ¿no? Has pasado por distintos medios, no solamente por uno. Y al final de cuentas, el camino era el mismo. Y ahora cambia por completo. ¿Cómo te ha ido ahí? Pues es muy interesante porque siento que en general las personas con las que trabajo no esperan que yo tenga tanta claridad y que tenga tanta determinación y tanta visión y una serie de cosas que pues que sí tengo porque lo he aprendido, ¿no? Entonces yo llego y pues yo dirijo, yo soy el líder de mi proyecto, ¿no? No, como soy cantante, es como de, pues la cantante,
¿no? Y luego, pues es vieja, pues es vieja, güey. O sea, hay que decirle, no, es que esto tiene que ir por acá. Y yo, pues no, yo no quiero ir por allá, yo quiero ir por allá. Y saca de onda. Y entonces ha sido bien interesante armarme de un equipo de gente que puede con eso, que puede respetar mi liderazgo y que puede dejarse ser inspirado por esa visión, ¿no? Con la mente abierta, porque tengo una visión además diferente. O sea, no es como, o sea, me cuesta trabajo de repente llegar a un espacio y trabajo de verdad con gente bien chingona y bien capaz y con carreras increíbles. Entonces yo llego con mi experiencia y mi bagaje, pero no lo sé todo, tengo muchísimo que aprender y yo siempre llego con esa apertura como para ver qué vamos a compartir y generalmente no hay esa apertura del otro lado y entonces ahí es en donde me tengo como que clavar así de, oh fuck, ¿cómo le voy a hacer para no enojarme, pero para sí poder yo establecer que al final del día el trabajo de toda la gente a mi alrededor es elevar mi visión artística? Yo recuerdo todavía el encontrarme con gente que les preguntaban, ¿y tú qué haces jazz? Sí, y tocas flauta o cantas, ¿no? Porque también había varias flautistas. Y ahora nos encontramos con que hay saxofonistas, con que hay trombonistas, con que hay bateristas, con que hay muy buenas contrabajistas de free jazz, grandes músicas, grandes hacedoras de música, grandes arreglistas que también tocan instrumentos y cantan, como Iraida Noriega, que mencionábamos, etcétera, ¿no? Más allá de la cantante. Entonces sí, creo que también va paralelo, aunque siempre con los estira y afloja que tiene el asunto de género en el país, ¿no? Y sigue habiendo una enorme falta de respeto por parte de los músicos. No hace muchos años, estando en Jalapa, vino una gran saxofonista soprano canadiense que se llama Jane Bunnett, que toca muy bien flauta, a tocar en el festival de Jalapa. E iba a tocar con músicos cubanos y locales, que son muy buenos para... Jane Bunnett se caracteriza por tocar muy bien la música afroantillana, muy, muy bien. Entonces, cuando llegó Jane Bunnett, esta güerita de Canadá, a tocar, la primera actitud que tuvieron, porque Jane me lo dijo, es que yo quiero que el músico se ponga allí porque así escucho, yo quiero que el percusionista se ponga acá. Y ellos dicen, no, aquí lo hacemos así, no sé tú. Y a ver, la veían siempre sobre los hombros, ¿no? Y Jane empieza acá yo le dije a Jane, ¿sabes qué? Pues, diles que la mera de petatera eres tú y que se acomode. Entonces tuvieron una actitud siempre de rechazo. En cuanto empezó a tocar Jane y cuando empezó a hacerle saber que tenía el lenguaje para poder platicar con ellos, musicalmente, en ese momento se sentaron y dieron su brazo a torcer y dijeron perdón. Ofrecieron disculpas, pero siempre hay esa actitud, siempre, ¿no? Para ti, ¿cuáles son las mujeres más importantes del jazz mexicano? No sabría decirte, así con precisión no sabría decirte, pero me vienen a la cabeza algunos nombres. Por ejemplo, Olivia Revueltas. Cuando Olivia Revueltas se fue de México, ya era una estrella, llamaba mucho la atención por eso, por ser mujer y por su peculiar manera de vestir. Era capaz de dirigir a gente muy experimentada. Por ejemplo, tenía como baterista a José Sánchez, a quien llamábamos el Tigre, que no era una perita fácil, ¿no? Y trabajaba en lugares que tampoco eran así como los más apropiados para las mujeres, como el Chatos. Y Olivia se fue de México, te digo, y regresó transformada.
Y eso quiere decir que Olivia, además de sus labores como ama de casa y como esposa, tenía a su disposición en su casa, en la sala de su casa, más de 10 pianos. Y que en cualquier momento que ella tenía libre, se sentaba al piano, no solamente ensayaba, sino componía. Y cuando regresó a México, hace quizás poco más de 10 años, vino como iba a decir una supermúsico, pero en realidad un supermúsico. Y lo logré. Logré que me respetaran y que me tomaran. Fíjate que es uno de los grandes logros. Que me tomaran como uno de ellos. O sea, ya era yo pues no sé si el pet del grupo o esto, pero fue muy bueno, muy valioso. ¿Estás hablando de cuántas mujeres entraron a la escuela? En canto entramos 4, pero creo que no había ninguna instrumentista en mi generación. ¿Y ahora cómo es? Pues creo que hay cada vez más instrumentistas. Las cantantes siempre hemos tenido referencias, por suerte, entonces pues ha sido, digamos, un camino más amable en ese aspecto de tener una figura a la cual seguir, ¿no? En el caso nuestro, pues obviamente Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. En nuestro caso, como personal nacional, pues Magos, Iraida, Vero Ituarte, Betsy Pecanis, Patti Carrión, mucha gente que ha sido increíble en el canto, ¿no? Pero en los instrumentos ha sido más difícil, ¿no? Olivia Revueltas, pues obviamente ha sido una influencia máxima para muchas mujeres. Ahora, en la actualidad, Dulce Resillas, que abrió un camino que yo creo que ella ni se imagina la magnitud del camino que ha abierto para las mujeres, ¿no? Pilar Sánchez, Yuriana Sobrino, ¿no? Fabiola Franchuti, Nicte, muchas mujeres que para mí han sido, o sea, increíbles, ¿no? Saber que ellas están ahí al lado mío haciendo música en México y bueno, ahora las nuevas generaciones, ¿no? Que tú dices como, wow, o sea, cada vez hay más instrumentistas. De hecho, yo ahora quiero tocar mucho con una baterista que se llama Saraí García, que es súper jovencita y que me entiende y que nos amamos musicalmente, ¿no? Pero antes no pensaba en una mujer para mi banda, ¿no? Siempre pensaba en un chico, ¿no? En un dude. ¿Qué tanto impacto ha tenido el hecho de que tú comandes una estación de jazz? Y digo este tema porque pues, ha sido muy difícil y muy complicado la incursión de las mujeres en el jazz. En el momento en que me entregan la gerencia, darme cuenta de las estadísticas pues, que son sorprendentes, que pues, nos escuchan más hombres que mujeres. Y creo que si está un hombre al frente de una emisora así, pues en realidad pues a lo mejor puede pasar de largo el dato, ¿no? Y para mí fue así de, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué sucede esto? Porque, o sea, a las mujeres no nos interesa el jazz, yo creo que sí, pero ¿dónde están? ¿No? Entonces, bueno, desde eso,
revisar la programación y de repente darnos cuenta de que a lo mejor estaba más cargado a los hombres que a las mujeres, ¿no? En cuestiones programáticas, que en nuestros ciclos de conciertos había veces donde no había mujeres tampoco, y yo ahora sí, mi consigna es, aunque haya una, pero tiene que haber, ¿no? Muchas veces se me dijo, pues es que muchas mujeres ni siquiera tienen la experiencia para estar en un escenario. Y yo, pues, pero ¿y cómo le van a, ¿no? Pero ¿y cómo le vamos a hacer, sí, ¿no? O sea, ¿cómo van a tener ellas experiencia si no se les abre la oportunidad, ¿no? Si no se les deja subir al escenario? Entonces, pues, la verdad es que sí, siempre lo digo, pues, una de mis misiones en esta emisora, pues, fue precisamente eso, a empezar a empujar a las compañeras, ¿no? ¿Grabando cámara 2? Grabando. ¿Claqueta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marianne Greenham, soy contrabajista del Cuarteto Mexicano de Jazz y llevo aproximadamente 15 años de carrera en esto que se llama música y en esto que se llama jazz. Es importante que nos contaras sobre esta parte que nadie sabe, ¿no? Probablemente una mujer conduce un cuarteto de tal importancia. Pues sí, tienes razón en eso, aunque, bueno, obviamente, pues el director es Francisco Telles, ¿no? Pero de cierta manera, así como la parte que viene por atrás que acabas de comentar, que yo estoy, pues, checando las cosas administrativas y los trabajos, llega a suceder lo mismo por atrás durante el escenario, ¿no? O sea, Telles es el director que nos va guiando, pero digamos que en la música y sobre todo en el jazz se tiende a... le decimos coloquialmente volar, ¿no? Tienden a liberarse un poquito porque saben que hay alguien que los va a aterrizar. No significa que todas las veces yo lo haga, sin embargo, la mayor parte del trabajo de ser contrabajista y de ser bajista, no solo en mi caso, en caso general, es como mantener esa cama de aire para que los demás vuelen. Llega a suceder que de repente... como las conversaciones, ahorita tú hablaste, yo hablo, estamos en un tema en común, pero es sostener pues por eso se le llama base, al final, pues somos una base, entonces no puedes construir algo si no tienes una base y no tienes una base firme, entonces en ese sentido mi trabajo es ser eso, ¿no? Es como dejar un poquito que sean libres dentro de la música y hacer cosas porque saben que hay una base y hay una base que está bien dirigida. No significa que a veces la base de repente también vuele, pero alguien toma ese lugar. Esta etapa de represiva donde yo nací, cuando todo tenía que ser de una cierta forma y si no, no era. Yo tenía 9 años cuando el 68, toda esta primavera, toda esta cosa que le empezó a volar al mundo, a los chamacos la cabeza, y entonces viene la época del rock and roll, viene la época del destape, se rompen cánones, los chavos dicen, ya no quiero así, yo quiero asá. Y después vienen o sea, toda esta historia, todo este devenir. Nosotros tuvimos el disco. En mi vida yo he tenido el acetato, el cassette, el CD, la USB y solo Dios sabe con qué me van a salir mañana. ¿Ok? La mente no da para entender tanta velocidad. O sea, realmente sí ha sido vertiginoso y sí no ha sido nada fácil adaptarse. Sin embargo, me viene valiendo una por y dos con sala y sigo tratando de aprender y sigo tratando de estar y sigo creando ideas y pensando proyectos y sigo teniendo ganas, aunque todo en la vida y todo el rollo haya sido, pues ¿para qué le haces si no va a pasar nada?
pues yo no lo hago para que pase algo, yo lo hago porque lo quiero hacer. Yo creo que esa es una de las diferencias. Mucha gente ahorita se enfoca y tiene una vista, una meta hacia dónde van, ¿no? Yo nunca tuve una meta. Yo simplemente he sido feliz con el poder hacer. O sea, perseguir una ambición o algo así nunca se me dio. Nunca se me dio. Siempre he sido simplemente feliz con vivir el momento y recordarlo al día siguiente, ¿no? Entonces el jazz es esa posibilidad de inventarte todos los días, reinventarte todos los días. Canto de pescadores que arrulla el mar, vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuelas la oscuridad. Noche tibia y callada de Veracruz, canto de pescadores que arrulla el mar, vibración de cocuyos que con su luz. Más bien en ese aspecto han asumido el tiempo que nos tocó vivir, más que la confrontación como tal, ¿no? Sí, o sea, ahí estuvieron, ahí han estado haciéndolo la Montserreva, ¿no? O sea, ahí han estado haciéndolo y pues como que siento, a mí un poco siento eso. Por ejemplo, cuando escuché por primera vez Miguel Salas, me puso el primer disco de María Schneider y fui como, oh, quiero ser como ella, ¿no? Es decir, es inspiracional porque pues ahora sí que los hechos hablan por sí mismos, pues, ¿no? Y como que está una contundencia en los hechos y es lo mismo que sucede cuando tocan estas morras o cuando, o sea, y lo mismo sucede con cualquier músico, pues, o sea, es muy contundente cuando tu quehacer está ahí como pues, enraizado en algo. Y yo realmente no me había puesto a pensar así como que pues es un poco, creo que regreso a lo mismo, pues como todos, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo que sentimos que nuestro corazón nos dice que tenemos que hacer con la mayor devoción y pasión posible. Y si eso con el paso del tiempo y mirando hacia atrás permeó en algo que abrió diálogos y tejió puentes, pues qué mejor. ¿Cómo ves tú el trabajo de las mujeres, toda esta revolución que tú de alguna forma comenzaste? Evidentemente atrás hubo en otras etapas de la historia otras mujeres, pero tú, Verónica Ituarte, Elizabeth Mesa. Ándale también. Lo que pasa es que a Elizabeth ya la conocí muchísimo después en el Arcano. Ajá. Sí. Y que hay una gran diferencia. Nosotros vemos que pues, hay mucho más músicas, instrumentistas, cantantes, compositoras, arreglistas, que hacen festivales como directoras de festival. Como la Dulce Resillas que... Sí, lo que pasa es que sabes que, mira, yo creo que también este tiempo que nos está tocando vivir, en ese sentido sí está muy padre para la mujer, porque finalmente se está comenzando a aplacar el gran temor de la hembra, porque pues sí, no hay nada más feroz que una mujer para defender su gente, su casa, su vida, su familia, ¿no? Y esa ferocidad aplicada a cualquier área que quiera desarrollar la mujer, pues la vuelve realmente temeraria, la vuelve un enemigo respetable, ¿no? Y ahorita que bendito sea Dios se está dando la coyuntura de
pues de que se abran las situaciones para que se den cuenta que no importa qué tienes en medio de las piernas, lo que importa es lo que tienes en el pecho y en la mente y qué puedes hacer con ello, ¿no? Y eso está padrísimo. Entonces ahorita, pues todo este silencio, toda esta cosa que las mujeres siempre hemos tenido por cuestiones ya de siglos de historia y demás, pues claro que van a dar grandes y tremendas artistas, tremendas compositoras, tremendas cantantes. Hay gente ahorita, yo sí siento que hay una escena musical femenina que comienza a soltar sus pequeños frutos y que yo sí siento que se va a convertir en un gran monstruo y se está convirtiendo en un gran monstruo porque cada vez son más las mujeres que son cabeza de manada. ¿Sabes qué teníamos? Teníamos mucha fuerza. Había algo que cuando estabas en el concierto como público, como músico, había una energía muy fuerte. La gente se paraba, bailaba, gritaba, y nosotros pues con ese feedback, con esa manera de reaccionar al público, obviamente hacíamos cosas pues muy importantes, muy interesantes, no importantes, interesantes musicalmente. Quizá mucha gente no sabía qué estábamos haciendo, obviamente sentía que pues había demasiada disonancia o que no era el acorde clásico, pero nunca hicimos música y yo sigo en eso. No hago música para complacer al público. Hago música que sale desde mi corazón y que es lo que yo le quiero decir a la gente. No había casi maestra de canto y estudié canto con Maritza Lehmann, que es que era pues así, la gran gurú de canto en la escuela superior y así. Entonces, y pues los demás músicos, yo diría que en algún momento, a veces es difícil para los cantantes, sobre todo para las chicas, ¿no? Es difícil porque realmente no solíamos ser músicos. Algunas mujeres podríamos ser pianistas, ¿no? Pero músico como tal, ahora sí conocemos grandes bateristas, contrabajistas y eso, pero en general era o piano o canto y lo posible era más bien canto. Y de repente sí era difícil porque, y hasta la fecha a veces yo oigo de mis compañeros es que pues tú, pues es en ese tono, pero no, es que mi tesitura me exige hacerlo como, porque soy un instrumento y ese instrumento, así como hay un saxofón tenor, un saxofón soprano, pues hay una mujer soprano, hay una mujer mezzo, hay una... Entonces, sí, por ahí sí hay una cierta incomprensión de lo que es que la voz también es un instrumento y la voz también se debe de tratar en el lugar, en el color, en donde debe de estar, ¿no? En la escena mexicana, en la parte femenina, que además como académico, en la parte de buscar con quién tocar, ¿qué ha ocurrido con las mujeres? ¿Cómo? No, bueno, las mujeres creo que ahorita tienen un papel importante en el jazz en México. Bueno, en el mundo, pero sobre todo en México también. Yo tuve la oportunidad de impulsar a grandes cantantes como Patricia Carrión, Iraida Noriega, incluso Magos Herrera. Fui parte de sus proyectos cuando eran jóvenes. Y pues de alguna manera sentí que las pude apoyar y ahora ellas pues ya son grandes artistas, ¿no? Bueno, siempre lo fueron, pero ahorita ya están consolidadas. Y de ahí pues todo lo que está pasando, ¿no? Yo he visto bateristas, saxofonistas como Carolina Mercado, más cantantes que están trabajando. Ahorita yo tengo aquí en La Faro 3 grandes cantantes jóvenes que están, digamos, estudiando jazz y van muy bien. Entonces creo que sí, las mujeres están ahorita muy presentes en el jazz en México. En todos sentidos. Hay contrabajistas también, hay pianistas. Y lo más importante es que no sean discriminadas, ¿no? Porque se tiende mucho a pensar que el jazz es medio machista.
Hay gente más joven a la que le has dado clase, por ejemplo, Susana Serralde, ¿no? A la suyo no le he dado clase. ¿No le has dado fíjate. clase? No. Ah, mira. Y yo la admiro cañón, Ajá. ¿no? Pero no nos Pensé que hemos le habías cruzado, dado. no nos hemos cruzado así vivencialmente, no nos hemos cruzado más que yo yéndola a escuchar y como en la relación que tiene muy cercana a ella y Valentina. Bueno, pues estamos con Susana Serralde. Consideramos que eres de la generación más joven de las cantantes de jazz, de las cantantes en general, porque no solo tocas jazz, tocas otros géneros, das clases, eres compositora, y nos gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu historia en este mundo del que hablamos ahorita como mujer. Como cantante, soy a fuerzas líder de proyecto. No hay forma de que alguien más saque las fechas por mí o que, bueno, a excepción de que tuvieras como un manager, ¿no? O alguna otra persona que hiciera ese trabajo por ti, pero en realidad siempre soy como pues generadora de trabajo para otras personas y para otros músicos. Y por un lado es muy, pues muy lindo como poder meter poco a poco las impresiones que tú tienes como artista sobre el mundo y sobre las experiencias que te tocan vivir o con quienes convives también, ¿no? En familia, con amigos y así. Entonces sí, por un lado es como muy, muy bello poder compartir como esas experiencias y la voz propia, pero por otro lado ha sido muy difícil como que realmente me tomen en cuenta por ser cantante, por ser mujer y por ser artista, ¿no? Sin embargo, me he encontrado muchas veces con facilidades por el hecho de la época en la que vivimos. Es cierto que hay un poco más de visibilidad, al menos que antes, y hay más espacios ahora de mujeres para mujeres, que realmente han sido abiertos por propias mujeres también, ¿no? En el pasado, y que en realidad quienes disfrutamos de los frutos somos ahora nosotras, ¿no? Sin embargo, sigue siendo difícil y muchas veces también lo he vivido como de otras compañeras en el trabajo, que a veces piensan también que por ser showman, en este caso showwoman, es un poco más sencillo como hablar con los lugares o conseguir ciertas cosas por el hecho de estar enfrente, ¿no? De un proyecto, a comparación de mujeres que son instrumentistas, ¿no? Que es un poco más difícil a veces que las tomen en cuenta igual. Representas una segunda generación para nosotros, ¿no? Sí, sí. Antes hubo una otra generación que es Iraida, Diego Maroto, Luri Molina, y tú eres alumna de alguno de tantos músicos o cantantes que viene y abre una brecha en el jazz nacional, en el jazz mexicano. Sí. Porque además, bueno, en un trío vocal lleno de cosas técnicas y lleno de trucos y lleno de melodías, es un trío de mujeres, Moon Azul, sí. Y que además llegando hacen un disco y además explota musicalmente, ¿no? En todo el país, porque no fue solamente en la ciudad. Sí, pues sí, en el Convite fue de nuestros primeros conciertos, recuerdo muy bien, que también eran de los primeros que programaban aquí en el Convite, ¿no? Con las Munas. Pues Moon Azul, sí, de hecho Moon Azul nos conocimos en un taller de Iraida. Iraida dio un taller en la Superior de Música un tiempecito y ahí asistimos las tres y pues como que de ahí nos quedó... Yo tenía muchas ganas de hacer cosas vocales desde toda la vida, siempre había tenido esa inquietud. E Iraida me invitó a suplirla en un ensamble que ella tenía hace mucho tiempo que se llamaba Cuicanitl. Increíble, octeto vocal, así maravilloso, que jugaban con los géneros y pasaban por todo. Y yo tenía como la ilusión y el sueño de irme a Bélgica a buscar a Zap Mama. Y de repente fue así, no, pues ¿qué Bélgica? Aquí en la ciudad hay, ¿no? Lo mismo y más completo. Entonces, pues como que ahí Iraida fue mucho mi vela
¿De qué hago? Y me decía, no, pues es que tú ya haces tu música, nomás te falta el lenguaje, ¿no? Como cómo escribirla, cómo aterrizarla, cómo compartirla. Entonces ella me guió como a la superior de música, donde estuve con el maestro Telles, que es pues, el maestro Telles. Todos pasamos por ahí, todas y todos pasamos por ahí, yo creo. Bueno, no todo el mundo, pero bueno, es un ícono de la historia del jazz en este país y en esta ciudad. Estar adentro, estar a solas sin ella, quiere regresar. Eclipse, donde se pretende contar una historia y cantarla también, de un viaje por barco y una revelación. Eclipse, Vericuetos. 1. A bordo del lobo de mar va una tripulación compacta, hechiza y hechizada por el mero acaso de darle la vuelta al globo y regresar vivo a casa, sintiéndose más audaz que Enea. De tus compañeras, porque hablamos en general mucho de una generación, pero poco se toma como una referencia a las mujeres de tu generación. ¿Quiénes eran? Dulce Resillas estudió conmigo, bien chiquita. Ella es más chica que yo. Dulce... Espérame, una pausa. Dulce, Patti, que ahora se hace llamar La Pilla. Bueno, también en ese momento le decíamos La Pilla, pero ahora se llama Patti Reyes, pianista que ahora vive en Guadalajara, que estuvo mucho con un bajista que también estudió conmigo, que se llama Ciro Liberato. Entonces Patti y Ciro eran inseparables. Hicieron una banda, de hecho, de merengue muy buena que se llamaba Ameneiro. Y eran grupo de merengue, y después ellos se fueron a vivir a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, durante muchos años, y creo que ahora viven en Guadalajara. Pues de ellas dos son las que más me acuerdo. Pilar no era de mi generación, creo que fue después, pero sí la conocí también ahí en la escuela. Pilar Sánchez. ¿Iraida era de tu generación? Iraida no, fíjate que Iraida, ella era un poco más grande que yo, y ella más bien se juntaba con otra banda, con Diego, tocaba, te digo, mucho con Armando Cruz, con esa gente. De repente con Luri y con otro baterista que ahora creo que vive en San Francisco, Omar Arán. Y Sandra Arán, que es su hermana, que es cantante, que también creo que ella vive en Boston ahora. Y pues de ellos aprendí un montón de cosas, o sea, muy bien con ellos. No, mi hermana y yo éramos chiquititas, o sea, en realidad ese disco salió cuando nosotras teníamos 20 años. O sea, era así como, o sea, era una cosa, realmente éramos muy niñas, ¿no? O sea, en estas bandas que te digo empezamos a los 17 años, 17, 18, y a los 19 ya teníamos un proyecto personal con disco. O sea, fue muy poco tiempo. Y mientras tanto, estudiábamos en la Super. O sea, cantábamos con Magos, con la Big Band, con Densidad 6, Bojan Project, y además hacíamos una licenciatura en jazz. Y jugábamos fútbol. Pues es cuestión nada más de crear comunidad, de que los músicos nos demos cuenta de que
Sí, para poder hacer nuestro rollo tenemos que estar aislados porque es nuestra música, nuestra forma. Pero para poder hacer esa nuestra forma tenemos que ir con todos para poder alimentarnos, para poder retroalimentarnos y para poder ser y crear una fuerza que realmente nos dé presencia, que realmente nos dé el peso que necesita tener pues el arte, ¿no? Y desgraciadamente a nivel mundial siento que hay una guerra contra el arte, contra la cultura, contra la educación de calidad, ¿no? Y no estoy hablando de escolaridad, estoy hablando de educación. Para mí ha sido muy lindo ver esa apertura en estos años, la verdad. También tengo la fortuna de tener a Ingrid y a Jenny aquí, que son grandes cómplices, ¿no? Que también eso es lindo, que ellas tienen la confianza de venir, sentarse conmigo. Oye, ¿qué vamos a hacer? Hagamos. Te presento a todas estas mujeres que tienen ganas de hacer, ¿no? Entonces, pues hay esta complicidad también que yo agradezco muchísimo, ¿no? Pues qué bueno realmente lograr esa confianza con tus otros colaboradores, mujeres y hombres, porque sí es notorio el rumbo que ha tomado. Para bien, para bien, sí, claro, para bien. Y que, bueno, pues te tocó un momento complicado que es la pandemia. Sí. Decíamos, a la par de que yo tomé la gerencia, también llegó Natalia Sendro a Reactor y decíamos que parecía que fue nuestra novatada, ¿no? Entonces llegamos, sí, vamos a hacer y pum, pandemia, ¿no? Es que a lo que yo iba con la pandemia es que parece siempre una carrera de obstáculos con las mujeres, ¿no? Entonces, si todo iba para explotar maravillosamente, viene una pandemia que a todos nos... Pues sí, y además pues sí fue un fenómeno mundial, además, o sea, si se revisan estadísticas a las mujeres nos fue muy mal en la pandemia, ¿no? Casos de violencia se incrementaron, la pobreza, si ya habían logrado salir a trabajar, regrésate a tu casa otra vez, ¿no? Pero bueno, aquí te digo, la verdad es que fue un momento en ese sentido muy sororo porque hubo muchas mujeres en gerencias, ¿no? Estaba Rita Abreu en Radio México Internacional, estaba Gaby Morales en 710, estaba Natalia en Reactor, entonces habíamos muchas mujeres, ¿no? Entonces, la verdad es que ni tiempo te daba de pensar en eso, es más bien cómo vamos a sobrevivir aquí, ¿no? Cómo, o sea, la radio no se puede callar. Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria, pero no de mi memoria. Ausente de mí estarás. Tú mismo comprenderás que para mí es una gloria, que para mí es una gloria. Ausente te quiero más. Es bellísimo, ¿no? Porque las mujeres tenemos que apoyarnos entre nosotras. Y como te dije, o sea, este mito urbano de que no nos apoyamos y que nos peleamos, no es cierto. No estamos ávidas de escuchar idioma femenino en la radio, en la música, en el arte. Yo soy Patricia Carrión. ¿Por qué hago música? Porque la música me hizo a mí. Para terminar la entrevista, cuéntanos una anécdota en el convite. Uy, mi amor, pues hay muchas. Con ustedes, la que más recuerdo yo, la más bella, porque fue la primera y porque a mí me cuesta mucho trabajo, yo no sé si a los demás compañeros también,
hacer conciencia de que yo lo que hago no es nada más mío. Y de que la gente me ve y la gente me recuerda y que para la gente soy Patricia Carrión, de alguna manera una fantasía en sus cabezas, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Pero eso es algo que me sigue costando trabajo concientizar, ¿no? Me habían hablado de un lugar, el Convite, donde se daba la música, que cocinaban alucinante y que después de las tocadas daban de cenar impresionante. Y entonces yo dije, pues, híjole, pues voy a ver. Digo, lo peor que me puede pasar es que me digan que no, ¿no? Y entonces llego, vine con Cintia, estábamos comiendo allá abajo, terminamos de comer y comenzamos a platicar. Sin embargo, cuando yo llegué, no pude evitar sentir ciertas miradas, cierto tipo de miradas y cierto tipo de cuchicheos, cuchicheadores. Y entonces, después de la comida, pues me atreví a preguntarles que si la música y que no sé qué. Y ahí fue donde yo realmente me fui para atrás. Porque ustedes ya sabían quién era yo. Ya me habían escuchado. Y me hicieron sentir muy importante. Me hicieron sentir todo ese tiempo, todo ese trabajo, toda esa ausencia de mi conocimiento de darse cuenta qué es lo que dejas en la gente, ¿no? Fue un momento muy emotivo que ahorita lo recuerdo con toda esta emoción en mi garganta y mis lagrimitas en mis ojos de agradecimiento y de belleza. Y creo que fue el momento en el que me comienzo a ser un poco más consciente de que para mí soy yo, pero para el mundo soy Patricia Carrión, es otra cosa, ¿no? Entonces, ese es uno de mis momentos más bellos en el Convite. Y ya me hiciste chillar, lo lograste. Oh. Misión cumplida.